¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, amigos de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes? Es un placer saludarles en esta mañana, una mañana muy importante, porque ya un año de haber iniciado con este tan famoso tema de la pandemia, estamos empezando a vislumbrar las posibilidades de recuperar algunas de las actividades que veníamos haciendo de manera normal en general en nuestra vida cotidiana, y hoy nos vamos a enfocar en un panel de discusión y de análisis que tenemos aquí preparado para ustedes. Nos vamos a enfocar en la reactivación en general, pero sobre todo de las actividades deportivas y cómo lo podemos y lo debemos hacer de una manera segura para todos. Y me da mucho gusto presentarles al panel muy destacado que tenemos hoy aquí para platicar con todos ustedes y con todos nosotros. Está con nosotros el presidente del Colegio de Profesionistas de la Cultura Física y Deporte, el máster David Alejandro Puente Rodríguez. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Buen día. También está especialista de la medicina de la actividad física y el deporte de Olympic Sport Medicine, el doctor Edgar Arriaga Ramírez. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. También del Colegio de Profesionistas del Deporte y Cultura Física AC, también especialista en deporte laboral y municipal, el licenciado Roel Ayala Bermúdez. Gracias, Roel, por acompañarnos. El director deportivo de Albatros Soccer, empresa especializada en la gestión y organización deportiva, el licenciado Antonio Arenas de la Rosa. Gracias, Antonio, por estar aquí. Y de aquí de casa, nuestro coordinador general de deportes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, el licenciado en Organización Deportiva, Juan Manuel Niño Escareño. Gracias, Juan Manuel, buen día. Bueno, pues aquí estamos reunidos a un año de esta famosa pandemia que tanto nos ha marcado, cambiado radicalmente la vida. ¿Cómo ha impactado, para centrarnos en el tema deportivo, cómo ha impactado en general a las personas y en sus prácticas deportivas este año de pandemia? Bueno, pues ha sido tremendo porque realmente ha afectado al 100% la actividad deportiva. Hubo momentos en que estaba prácticamente, en que prácticamente se detuvo la actividad, no hubo nada. Es un intento a mediados de septiembre de reactivar ligas y algunas actividades y bueno, desafortunadamente la parte de diciembre pues se elevaron los casos, ¿verdad? Y ahorita ya está poco a poco vislumbrándose. Eh, la mayoría de los deportistas, sobre todo los de alto nivel, que tienen un gran compromiso hacia las competencias internacionales, pues están a marchas forzadas, algunos entrenando en particular en sus lugares y otros en los centros de deportivos de gobierno, ¿verdad? Que son los que les facilitan para poder llevar. Y en la parte profesional, lógicamente, al profesionista le ha mermado, ¿verdad? La actividad porque los gimnasios han bajado su actividad y lógicamente pues el personal, maestros de educación física, maestros de profesores, entrenadores, pues han sido muchos hasta despedidos, ¿verdad? Y han perdido sus ingresos debido a este problema de la pandemia. Doctor, aún quienes practican el deporte de alto rendimiento, de alta competencia, que lo han podido seguir, se han podido seguir preparando, pero modificando sus esquemas, ellos aún haciendo ejercicio han resentido la pandemia porque la adaptación, por ejemplo, los futbolistas de entrenar en una cancha, en un espacio abierto, a entrenar en el patio de su casa, pues esto cambia la dinámica. Pero se agrava más con los que a lo mejor no somos tan cotidianos y practicamos el partidito el sábado y a lo mejor una cosita entre semana y que eso se vino a cero. Entonces, en esos casos, la repercusión es todavía mayor. Sí, definitivamente. A mí me gustaría iniciar el tema con haciendo, ahí se escucha bien. Ahí está. Bueno, haciendo énfasis en la situación de la importancia que tiene la actividad física y el deporte, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo en esta situación de la pandemia. ¿Está prendido? Ahí está prendido, sí. ¿Está prendido? Sí. Sí, gracias. Con la situación de la pandemia, esta limitación de la actividad física que estamos viendo en la gran mayoría, en el alto rendimiento definitivamente se han tenido que hacer muchísimas modificaciones en todo lo que tiene que ser los planes de entrenamiento. Hablamos de que conceptos básicos como dosificación, cargas, volúmenes, todo se ha tenido que modificar y cambiar y eso ha traído como resultado solamente el mantenimiento de algunos de ellos, pero no a tope, no buscando, no alcanzando todavía la forma deportiva y todavía no teniendo claro cuáles van a ser los eventos deportivos, porque hoy todavía todo está en el aire, ¿no? Estamos a meses de los Juegos Olímpicos y hay mucha gente que todavía no tiene una fecha para su clasificatorio a ellos y sin embargo los planes de entrenamiento se han modificado muchísimo y eso ha traído muchísimo problema con respecto
a la aparición de una serie de problemas de lesiones, porque al tener las altas y bajas en cuanto al entrenamiento, eso condiciona que muchos problemas musculares hayan estado presentes durante todo este periodo de pandemia. Y cuando lo traspolamos a la vida diaria, pues hoy estamos viendo que la situación que se vive al mantenerlo, a que el mensaje ha sido mantente en casa, no salgas, hoy vemos que muchos de nuestros pacientes tienen la situación de que se han estado presentando factores que hoy han venido a agravar el problema de la enfermedad, como el aumento del peso, esa vida tan sedentaria que a lo mejor a veces tenían un poquito más de actividad nuestros abuelitos, de salir por lo menos a las compras, de salir a la plaza, al parque, pues hoy completamente está limitado, y eso ha traído o ha repercutido directamente en su estado de salud, en el sistema inmunológico y en todo lo que tiene que ver con su aparato locomotor, ¿no? Hoy están más frecuentes el problema de las caídas por la pérdida de fuerza, por su situación coordinativa. Entonces son muchas cosas en las que la enfermedad ha afectado con respecto a la situación de estar en casa, ¿no? Roel, somos testigos aquí de que la actividad deportiva en el ámbito laboral pues es fundamental y pues la razón de estar aquí es precisamente esa, pero las empresas han tenido que decir, a ver, te tengo que cuidar al máximo, vamos a eliminar por el momento la mayor parte de actividades que te puedan poner en riesgo y vamos a mantener pues la actividad laboral, que hasta cierto punto todos la necesitamos, las empresas, los individuos la necesitamos. ¿Cómo ha pegado en el ámbito laboral? Porque sabemos que también el deporte es un vehículo muy importante para mantener la buena salud, para mantener la armonía, la cordialidad. O sea, el deporte juega muchos roles en complemento con la actividad laboral. Así es, Toño. Pues mira, en la actividad deportiva laboral, pues sí ha pegado al 100%, casi se eliminó la actividad física. Es comprensible, obviamente, la poca actividad que dejan desarrollar a las empresas, como estaba estipulado un 30%, después a un 50%, pues le dan prioridad a su producto, a la productividad de la propia empresa. Sin embargo, hay algunas otras empresas que sí manejan las pausas activas, o sabiendo que es fundamental mantener activo al trabajador para que tenga buena salud. Y bueno, poco a poco se ha estado restableciendo. Las empresas todavía hay algunas que no regresan al 100%, sin embargo, pues ya están procurando regresar a los torneos empresariales, a las ligas, a los equipitos que manejan, pero esta es una actividad muy intermitente. O sea, esta actividad, como lo mencionabas hace un momento, pues es el jugador o el trabajador que solamente un partidito a la semana. Entonces no se puede llamar como que una actividad física constante, pero de esparcimiento sí, y recreativo. Sí, es la combinación de las dos cosas. Toño Arenas, como pues director deportivo de Albatros, empresa especializada en la gestión y organización de eventos, así como en muchos giros, esto cayó a cero prácticamente. ¿Cómo estamos ahora? Primero, ¿cómo impactó o cómo ha impactado hasta el momento? Y ya en una segunda parte quisiéramos ver hacia adelante, ¿no? Pero hasta el momento, ¿cómo ha impactado en toda esta serie de eventos, no solo en empresas, sino en términos generales que se venían organizando? Gracias, Toño. Buen día. Gracias, Niño, por la invitación. Y sí, te comento que al día de hoy ha sido muy difícil el tema de esta pandemia. Estamos por cumplir un año. Te platico un poquito de lo que vimos en la historia de nosotros. Cerramos por ahí del 16 de marzo, un día que iba a ser asueto, precisamente ahora, y hasta septiembre casi fue cuando estuvimos totalmente cerrados, casi 5 meses, 3 semanas. Entonces creo que en los factores de lo deportivo, para toda la gente amateur que estuvimos trabajando con ellos, en lo deportivo, en lo laboral, tanto nuestro staff, de todas las ligas que participamos, los arbitrajes y socios y dueños, ha sido un impacto es contundente, ¿no? Yo le decía a algunos compañeros que estuvimos trabajando sobre el proceso de cómo regresar, ¿no? Cómo regresar, cómo hacer las cosas bien, cómo hacer un área segura para brindarle confianza a la gente de que estamos filtrando ciertos detalles y generar esto, ¿no? Sí fue muy complicado, ha sido complicado, está siendo complicado aún,
pero le digo, hoy gracias a Dios seguimos avanzando con un 30%, con un bajón, ahora el 50%, y no nos queda que adaptarnos, ¿no? Quien no se adapta hoy en día es complicado, entonces buscamos de la mejor manera hacerlo, buscar protocolos, adecuarlos, porque no solamente es crearlos, sino tenemos que adecuarlos a la misma necesidad, pero hoy estamos de pie y vamos a seguir brindando lo que es la recreación y el deporte a la gente. Fíjate, platicando con gente del medio deportivo profesional, pues es una actividad económica también, o sea, eso no lo podemos quitar de la mesa porque es lo que la mantiene. Y yo les decía, bueno, pero ya que se reactive te vas a recuperar. Me dicen, no, cuando se reactive trataremos de volver a tener el nivel que teníamos, pero el daño que se hizo, o sea, no es que cuando yo reactive en marzo, en abril, voy a empezar a cobrar o a recuperar económicamente todo lo que no hice, no, lo que no hice ya no lo hice, o sea, ese daño ya está. Lo ideal sería por lo menos volver a estar como estaba antes, pero es empezar de cero y con el lastre de lo perdido o lo que no se generó todo este tiempo. O sea, no hay una recuperación en términos del deporte económicamente hablando. Será progresivo, tenemos que entender y tenemos que ser pacientes. Quizá hoy en día en el tema privado pues no es un tema de negocio, pero es un tema de mantenerlo. Y le digo sobre todo esto, un ejemplo sencillo, lo vemos y lo platicamos, de tener 6 o 7 horarios en un día, te tienes que adecuar a 4, porque de acuerdo, seguimos un protocolo que tienes que dejar 50 minutos más 20 para que nunca exista situaciones de este tipo, y lo mencionamos, ¿no? Sí ha sido complicado, cerrados domingos, porcentaje de esto, hoy acabamos de abrir apenas un domingo, 2 domingos, pero vamos a estar bien. Yo creo que si lo seguimos haciendo bien, hoy bien lo decían nuestros compañeros, ha ido bajando este tema, se ha ido controlando, hemos aprendido a vivir con este virus, entonces esperemos, si Dios quiera, que esto siga avanzando y mejore, mucho mejor, sobre todo si la parte, yo creo que delicada, ¿no? Nos tocaba en ocasiones saludar a un capitán de un equipo que, oye, ¿cómo está tal? Híjole, ya lo regresó. Entonces esa parte ha sido también dolorosa tanto para ellos como para nosotros, el ya no ver a aquel capitán que siempre lo veías, delegado que siempre pagaba y que siempre apoyaba a sus equipos. Entonces eso es lo que hoy en día estamos viviendo, Toño. Juan Manuel, en el caso específico de la federación, que pues somos testigos y yo tengo el gusto de ser parte de la familia desde hace ya algunos años, y era maravilloso empezar el año con la gran agenda de eventos en todos los frentes y en diferentes actividades. ¿Cómo ha afectado específicamente a las actividades deportivas de la federación toda esta suspensión ya tan prolongada de un año? Sí, Toño, como tú lo comentas, primero que nada, antes de dar mi aportación, quiero agradecer a los presentes, al doctor David, Roel, compañero Arenas, que hoy están presentes, aportando toda la experiencia que han tenido, ya sea durante y después de esta afectación social y deportiva que hemos estado teniendo, Toño. Y sí, digo, el papel que juega el deporte y la actividad física y la recreación en el ámbito laboral y es muy fuerte, Toño, pero yo pienso que el impacto que genera el deporte no nomás en la federación, se puede decir que en todo el mundo juega un papel muy importante, porque es la respuesta a muchas patologías y de todo tipo, desde el sector laboral, económico, social, y en el tema de salud no se diga. En el tema de salud nosotros consideramos en primera instancia, siempre delante de todas las cosas, es salvaguardar pues la salud de las personas que tenemos, de los trabajadores, ahora de los deportistas, ¿verdad? Ya que pues consideramos que el deporte puede ser esa fuente de salud para todos ellos, ¿verdad? Vemos importante el trabajo, el papel que está desempeñando el deporte, hoy lo decían las Naciones Unidas, que está contrarrestando las enfermedades también del tipo cronodegenerativas, Toño, ¿verdad? Como es la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, ya lo comentaba también el doctor, y también otras patologías como son las mentales, que está dando guerra y está combatiendo la parte del estrés laboral, que ya después del estrés laboral, no me va a dejar mentir el doctor, se desprenden muchos otros trastornos.
Fíjate que es muy interesante esta parte, doctor, porque ¿qué nos ha enseñado la pandemia? Es decir, en términos de lo que dice Juan Manuel, platicábamos antes de empezar esta transmisión, que las condiciones de salud que ya traíamos antes de la pandemia han sido un detonante muy importante para las consecuencias. O sea, el virus lo sorprende mejor preparado físicamente, pues el daño se reduce mucho. Entonces, si bien hemos aprendido la convivencia y un montón de cosas, en la parte física, ¿qué mensaje nos ha dejado la pandemia? El mensaje es que ya traíamos un problema muy serio con respecto a los malos hábitos que desafortunadamente, yo no quiero decir que es lo que nos ha caracterizado como país. Hoy cada vez es más la cantidad de gente que se ha dado cuenta que tiene que moverse, que tiene que activarse, porque finalmente hoy el objetivo, por ejemplo, de nosotros que somos especialistas en toda esta área, es importantísima nuestra labor para estar promoviendo esos buenos hábitos, hacer entender a la gente que puede haber miles de situaciones por las que la gente puede estar viendo como tratamiento y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esperando una vacuna como resultado, pero hoy tenemos que poner mucho de nuestra parte como persona, como ser humano, entender que lo más importante es que el resultado de que te vaya bien en la enfermedad será en base a el buen trabajo que hayas realizado en los últimos años y que puedes empezar a retomarlo. Tiene múltiples beneficios, como decía Niño, el hecho de empezar a hacer actividad física, y dentro de uno de los más importantes es saber, por ejemplo, en la actualidad con el problema del coronavirus, es tener claro que entre más actividad física estés realizando, mejor es tu pronóstico para la respuesta a la enfermedad, mejor es tu pronóstico si en un momento dado tuvieras que pisar un hospital. Entonces, esa parte creo que es una situación que como persona tienes que tener muy claro, que tienes una gran responsabilidad contigo mismo para empezar a cambiar este tipo de factores. Está muy, muy interesante. David, si decimos que el deporte nos ayuda a aliviar estrés, además de las cosas naturales de salud, aliviar estrés y muchas situaciones, pues este año nos ha generado más estrés, o sea, porque estamos bombardeados todos los días con información, a lo mejor hemos tenido pérdidas importantes en términos de seres queridos o pérdidas importantes en términos laborales que también nos genera presión. Entonces, si antes de la pandemia el deporte era necesario, pues hoy quizá lo es todavía más. Bueno, sí, definitivamente, como decía el doctor, o sea, todo el problema que tenemos de las enfermedades crónico-degenerativas, el problema de la falta de ejercicio, ¿verdad? Y obesidad que tenemos en el país, pues lógicamente requiere que se vuelva a activar la gente, que se vuelva a crear hábitos, ¿verdad? de ejercicio para que puedan en ese momento empezar a cambiar pues, su estructura, su parte biológica, y que puedan mejorar en la parte física, mental, y lógicamente eso nos va a llevar a una mejor salud, ¿verdad? Pero sí es importante, yo quería resaltar las pérdidas que hemos tenido de los profesionistas del deporte, ¿verdad? No nomás aquí en Nuevo León, sino en todo el país. A pesar de ser gente que está involucrada en el deporte, tampoco está como protegida, exenta de tener algunos y entrenadores de diferentes medios, de todos los, de Aguascalientes, de Baja California, de Jalisco, de todas partes han ido falleciendo a causa de esta, y aquí en Nuevo León pues hemos perdido Pancho Avilán, gente de entrenadores como el profesor Máximo del Castillo, que fue precursor entonces del atletismo en Nuevo León, y eso ha afectado también a la parte del profesionalismo que pudiera darse en el deporte, ¿verdad? Porque hemos perdido gente importante, ¿verdad? Que estaba ya, tenía un sistema. Por ejemplo, en el caso de Martín Calvillo, que era profesional del área, pues era presidente del Consejo del Deporte de la Educación Media Superior en el estado, y ha tenido una labor pues importante, entonces falleció a causa de la enfermedad, y entonces sí ha afectado bastante, y lógicamente en la parte física a la población en general le afectó mucho. A mí me gustaría enfocarme en esta siguiente parte en lo que viene, es decir, ya creo que de una forma u otra, consciente o inconsciente, todos
sabemos que esto nos ha afectado, que nos ha marcado, que nos ha cambiado la vida. ¿Qué viene? Es decir, todos pensamos en pues volver a como estábamos antes. La primera pregunta, doctor, es, ¿realmente vamos a poder volver a estar como estábamos antes o el antes ya no va a volver y nos tenemos que adaptar a una nueva manera de vida? Sí se tiene que adaptar a una nueva manera de vida. La gente tiene que entender que tiene que existir un mejor estilo de vida por ese lado. Vuelvo a lo mismo, el estar en un estado de salud óptimo nos va a permitir que realmente la respuesta al riesgo del contagio, que siempre va a estar ahí, pues que sea mucho menor. Y creo que finalmente hoy en día tendremos que ajustarnos a las tareas de estar generando cada vez mayor promoción de la salud, estar informando constantemente a la gente de cuál va a ser la mejor manera del retorno, del regreso. No va a ser de golpe, como tú decías, ¿no? No mañana un deportista que estaba trabajando al 100% va a regresar. Tenemos que entender que como en todos los procesos tendrá que haber una progresividad, una progresión en cada una de estas tareas que tiene que pasar desde lo físico hasta los nuevos hábitos para generar la actividad física. Roel, ¿estamos en momento de reactivarnos? Es decir, las condiciones, tomando las precauciones y demás, ¿realmente han mejorado para pensar ya en reactivarnos? Si gustas prestarle tu micro, Doc. Gracias. Sí, Toño, te comentaba, pues este largo periodo, ya casi un año de que inició la pandemia aquí en México, pues nos ha dejado mucho aprendizaje. Me ha tocado colaborar en el diseño de protocolos, tanto en el deporte municipal como deporte laboral. También agradecerle a Juan Manuel Niño, esta pues ya viene siendo la tercera sesión elaborando protocolos. Tuvimos una muy exitosa por ahí del mes de septiembre y se replicó en varios municipios con compañeros, colegas que son responsables de la operatividad de su municipio, y se hizo este protocolo. Ya tenemos experiencia, creo que ya podemos incrementar el número, el porcentaje de actividad física. Obviamente, como lo comenta el compañero, el doctor Arriaga, pues no puede ser de golpe, o sea, tiene que ser progresiva, cuidando siempre los protocolos, no caer en ese exceso de confianza de que no pasa nada, sino, aunque los casos hayan bajado mucho, hay que mantener arriba esa guardia, mantener los protocolos pues al detalle, que se apliquen como debe ser, y creo que sí estamos listos para reactivarnos y incrementar, pero poco a poco. Antonio, realmente las cosas han mejorado, hemos aprendido a lidiar con esto. ¿Qué sí y qué no, desde tu experiencia, se puede ir reactivando ya? En lo personal, lo que hemos estado viviendo día a día, es lo que estamos viviendo día a día, todos los días es cierto. Sí se puede ir aperturando, con conciencia, con responsabilidad sobre todo. Es con responsabilidad porque de acuerdo al porcentaje que nos va aumentando la Secretaría de Salud, 30, 50, en hacer, muchos quieren volver ya literalmente como estaba antes, entonces no es correcto, para nadie es correcto. Entonces yo considero, en relación a tu pregunta, sí se puede ir activando progresivamente, todo progresivamente, y haciendo mención a lo que comentan los compañeros, la gente de los profesionistas del deporte han querido vivir, inclusive de esos despidos, esos cambios de personal, se han transformado inclusive ahora en árbitros, ¿no? A nuestra gente, como bien lo decía el doctor, no solamente es brindar torneos de fútbol, es brindar salud, es brindarles una oportunidad, esos entrenamientos personalizados que se volvieron hoy en día una tendencia. Estamos abiertos nosotros a la gente que se nos acerque para facilitar una parte de la instalación, todo esto, ¿no? Entonces, sí se puede ir activando progresivamente y con responsabilidad sobre todo. Fíjate, David, que yo en la experiencia con gente, con amigos, con familia, con uno mismo, si bien el encierro se puede prestar a una falta de disciplina porque
pues el sedentarismo, te pones a ver la televisión o simplemente el home office y demás, puede provocar un desorden en los hábitos. También me he topado con el caso contrario, gente que antes por sus actividades se la pasaba en la calle sin horario y demás, hoy ha encontrado un ritmo, ha encontrado una rutina en el buen sentido de la palabra, se levanta a la misma hora, puede programar una sesión de ejercicios, luego puede programar su trabajo, luego puede programar descanso. O sea, para muchos el cambio no necesariamente ha sido malo, les ha permitido reencontrar un equilibrio que antes de la pandemia no tenían, porque la vida era mucho más agitada y mucho más desordenada. Sí, fíjate que ahorita que estaba platicando, que estaba escuchando, me acordé que hay muchos profesionistas aquí de Nuevo León que han desarrollado e innovado, también la parte esa de que pues no se puede hacer presencial, pero sí tenemos las herramientas ahorita, gracias a Dios, pues a través de las redes sociales, del mismo internet, de hacer que la gente le llegue la actividad física y el deporte. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, tenemos un compañero que está en el colegio, que está en el colegio San Patricio. Entonces ellos bajaron una aplicación de educación física para que todos los niños, tienen 2,000 niños ahí en el colegio, hagan la clase de educación física y trae evaluación y trae todo. Entonces es muy interesante que también la tendencia a lo que decían, ahorita no vamos a volver a la normalidad, pero sí se abrieron nuevos caminos, ¿verdad?, para que los profesionistas tengamos la oportunidad de ofrecer el servicio a través de la tecnología. Además, tocayo, antes tú hacías una carrera y pues participaban los que podían estar ahí o los que podían viajar de donde fuera a estar en la carrera. Cuando esto se reactive de la manera que se reactive, pues podrán estar los que estén ahí y los que estén en otro lado, porque en la pandemia aprendimos a hacer carreras virtuales, entonces podemos fusionar las dos cosas y podemos integrar a más gente a un evento donde a lo mejor antes, pues si no podías viajar a Monterrey para correr una carrera, pues no participabas en la carrera. Es crear una nueva normalidad, ¿no? Es nuevas formas, nuevas estrategias que nos permitan, vi la carrera que hicieron acá virtual muy bien, nos adecuamos a ese tipo de detalles, ¿no? Entonces con ese tipo de modalidades yo creo que es aprender a vivirlo y esa experiencia sin duda alguna nos va a hacer bien mejor, ¿no? Sin dejar de hacer ese pretexto de que hoy no pude viajar, hoy no puedo hacer esto, bueno, lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a vivir con esto. Mi primer pregunta como buen desconfiado era, ¿y cómo te aseguras que el que dice que corrió la carrera? Y pues es que si no la corres, entonces pues ¿para qué? O sea, te engañas tú solo. O sea, al final también tenemos que entrar en un tema de responsabilidad. El deporte no es para que otros te vean o para que otros te reconozcan, sino en principio es en esencia para estar bien tú. Bien lo decía David, pero las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, yo seguí el tema de la carrera, tenías que descargar una aplicación, tenías que activar tu GPS, entonces sabemos que no es lo mismo, ¿no? Sabemos que nunca va a ser lo mismo entrenar grupal, hablando del tema futbolístico por medio de un Zoom que regularmente se hacían, pero no lo dejas de hacer, te adaptas a esa situación sin dejarlo hacer. Entonces esas herramientas tecnológicas, yo estuve siguiendo la carrera y tenías que activar un GPS, o sea, tenías que activar un GPS para poder participar y ser válido en la situación. Inclusive la buena oportunidad que estuvieron haciendo del torneo Dominadas, son nuevas cosas, nuevas normalidades que sí tenemos que tener la inteligencia para poder seguirlas desarrollando, ¿no? Eso es bien importante, seguirlas haciendo. David, hoy entra al juego una palabra que el último año la hemos escuchado mucho, protocolos. Y cuando me dicen protocolos, yo me imagino a un piloto de un avión, que es como uno cuando se sube al carro, nada más que él tiene la obligación por protocolo de hacer check y checar todos los puntos, aunque los vea, aunque sepa que están ahí, los tiene que verbalizar, los tiene que registrar y tiene que quedar una constancia de que se siguió todo el protocolo. Hoy, en gran medida, la posibilidad de reactivarnos tiene que ver con protocolos, o sea, tenemos que hacer conciencia de que no nos debemos de brincar el protocolo porque en el exceso de confianza es donde abrimos la puerta para que pasen muchas cosas. Sí, fíjate, pues el protocolo es lo que tienes que hacer realmente, ¿verdad?, para poder hacer la actividad. En este caso, a mí me gustaría compartirles un video, ¿verdad?, que hicimos nosotros del protocolo por parte del colegio,
y que bueno, pues nos adelantamos porque eso lo hicimos en septiembre y lo hemos compartido pues con mucha gente de los profesionistas, pues que les sirva de base, ¿no? Y inclusive nos lo han pedido algunos para de ahí tomar algunas cosas y hacer sus propios videos de protocolización en este caso del COVID. Pues vamos a verlo y ya nos servirá de pie un poco más adelante para que Juan Manuel Niño nos hable de los protocolos y el futuro de la reactivación de las actividades deportivas en la federación. Adelante. El Colegio de Profesionistas del Deporte y la Cultura Física, COPRODE, diseñó el siguiente protocolo con la finalidad de orientar el regreso a la nueva normalidad a las actividades deportivas, afectada por el COVID-19. Recuerda inicialmente las medidas básicas y obligatorias antes de salir de casa. Lavado de manos y o uso de gel antibacterial. De ser posible, la toma de temperatura. Uso de cubrebocas. Uso de careta para el personal administrativo y empleados. Si tu traslado es en automóvil particular o solicitado en plataforma, ya ir con la ropa de práctica. Llevar una bolsa plástica para cambio en caso necesario. Solo viajar las personas necesarias. Solo descenderá la persona que realizará la actividad física. Las áreas de estar quedan prohibidas hasta nuevo aviso. Desinfección del vehículo al regresar a casa. Cuidados en el transporte público. Llevar la ropa de práctica en bolsa plástica y hacer los cambios necesarios antes y después de la práctica. Evitar las áreas de mayor aglomeración. Busca espacios amplios y ventilados. Desinfecta tus manos antes, durante y después del recorrido. No ingieras alimentos o bebidas. Los empleados realizarán diariamente en los recintos registro del ingreso de usuarios, desinfectar calzado a través de los tapetes sanitizantes, toma de temperatura corporal, escalonar los horarios de entrada y salida, así como los descansos y de comida, establecer múltiples estaciones con gel antibacterial, realizar de forma recurrente la limpieza y desinfección de toda la instalación, respetar la sana distancia incluso en el estacionamiento. Medidas de higiene sugeridas en base al tipo de práctica deportiva para el menor riesgo posible de contagio. Actividades al aire libre. Respetar el protocolo de llegada, ya sea en automóvil particular o transporte público. Mantener espacio suficiente entre maletas o artículos personales. Al finalizar el entrenamiento y al llegar a casa, es importante desinfectar calzado, lavar ropa y bañarse de inmediato. Actividades con pelota. Mantener una distancia de al menos 1.5 metros cuadrados entre practicantes. No tocar ojos, nariz o boca. Hacer pautas para la desinfección de materiales e implementos deportivos. Actividades de pista y campo. Mantener una distancia de al menos 4 metros cuadrados entre practicantes. Realizar salidas o arranques con 6 segundos de diferencia entre una y otra. De igual manera, espaciar los puntos de salida. Todo lo anterior puede ser aplicado para ciclismo y patinaje en pista. En el caso de materiales, colchones e implementos de uso común, deberán ser desinfectados de manera recurrente. Actividades con uso de arma. Mantener un espacio entre practicantes de al menos 2 metros. Desinfectar el material. Actividades de uso comunitario. Antes y después de utilizar los aparatos de ejercitación, es necesario que se desinfecten. En el caso de la activación física, si se realiza de manera grupal, se deberá mantener una distancia de 4 metros cuadrados entre cada practicante. Llevar para uso personal toalla, tapete, ligas, etc. Ahí están las recomendaciones y lo que veo, David, es que por obvia lógica,
pues los deportes de conjunto son los más complicados, porque no solo es el entorno de tu propio equipo, sino el entorno del equipo rival. En el fútbol profesional, por ejemplo, con pruebas rigurosas cada cierto tiempo, ni siquiera ahí se han podido evitar los contagios. Hay un reto especial en el tema de los deportes de conjunto. Pues hay que tener mucho cuidado. O sea, yo creo que la conciencia que comentaban es ya de la persona, ¿verdad? El cuidarse, el tratar. No vamos a evitar, lógicamente, que alguien se salga y se contagie, como ha pasado, porque les sucedió a los profesionales. Pues imagínense en el deporte amateur que no hay tanto control, pues va a suceder, ¿verdad? Entonces, pero pues apelamos a que la gente, ¿verdad? Tome conciencia y haga todo el proceso de cuidados, ¿verdad? De estos protocolos, que son los protocolos basados en, que hay que resaltarlo, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, tenemos eventos en puerta aquí en el estado, internacionales, y igual se están basando en los protocolos que se van a aplicar en Tokio. Entonces es importante tener esa conciencia de que hay que respetar en la mayor cantidad posible estos protocolos. Doctor, hoy hablamos de deporte, pero es lo mismo el protocolo para ir a entrenar que para ir al supermercado, que para salir a tu centro de trabajo. O sea, en sí el protocolo es para todo. Aquí lo enfocamos en el deporte y ponemos en riesgo a un compañero de un partido de fútbol, como ponemos en riesgo a un compañero de trabajo o a alguien que va sentado junto a nosotros en el transporte público si no seguimos bien los protocolos. Sí, definitivamente. Y la principal dificultad a la que nos encontramos es el hecho de la conciencia de la persona. O sea, decías de los deportes de conjunto, el principal problema es el contacto, la cercanía en el jugador de fútbol, en el jugador de básquetbol, difícilmente cuidar la sana distancia, y ahí finalmente los protocolos van en base a las encuestas, los cuestionarios que se le generan a la persona que va a tener participación en relación a preguntas muy bien dirigidas con respecto a si están generando algún problema de algún síntoma, algún signo, o que además tuvieron contacto con algún familiar cercano en las últimas fechas. Entonces realmente es muy complejo el manejo desde el punto de vista amateur, ¿no? En el área profesional, tú lo decías, se encapsulan a los jugadores, se tienen pruebas todo el tiempo, todas las semanas, y sin embargo ni con todo eso vemos equipos que se van completos, ¿no? Entonces realmente sí veo una gran dificultad. Decías tú, ¿cómo vamos a regresar? Si va a ser el momento, si ya estamos listos. Híjole, yo creo que va a partir del hecho de que la persona empiece a generar mejor conciencia de la responsabilidad que tiene consigo mismo y con el compañero. Entonces esa parte es fundamental. Doctora, aprovecho tu experiencia para que nos contestes algo que seguramente muchos estamos dándole vueltas en la cabeza. La famosa vacuna, o sea, ¿realmente eso, cuando se implemente a la mayor parte de la población, es la solución? O sea, ¿con la vacuna ya la libramos? No necesariamente, no necesariamente. O sea, definitivamente llegaron algunos hábitos que van a tener que quedarse de por vida. O sea, finalmente decíamos lo molesto que se vuelve el tener un cubrebocas, ¿no?, puesto, pero finalmente se va a tener que convertir, en mi opinión, en un implemento deportivo igual de importante que tus tenis o igual de importante que la ropa deportiva para estar realizando la actividad física. Definitivamente no va a resolverlo todo, va a estar latente la situación de la enfermedad. Y pues lo que también planteábamos, la solución van a ser varios factores, van a ser sí la vacuna, sí los medicamentos que sigan surgiendo, pero definitivamente lo más importante es el estilo de vida en la persona. Vuelvo a recalcar, la única medicina real que sabemos que funciona para que a todos nos vaya bien es mantenerte en una buena forma física para que con ello mantengas un estado de salud óptimo. Esa es la parte más importante en que la gente tiene que estar consciente de la importancia que tiene el hacer actividad física. Muy bien, pues me gustaría darle paso a Juan Manuel Niño para que de parte de la Coordinación General de Deportes de la Federación nos oriente, Juan Manuel, en qué punto nos encontramos con todo este trabajo que ha venido haciendo la Federación en el área que tú manejas. ¿Qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Cuándo vamos a poder volver a hacer actividades deportivas? Que es lo que pues todos los que estamos aquí, toda la gente que está conectada se está preguntando. Previo al comentario, Toño, quiero agradecer muy especialmente a las personas que no están en esta mesa de opinión, pero están acompañándonos aquí en el auditorio.
hay presidentes de asociaciones deportivas, hay por ahí exjugadores, entrenadores y algunos otros personal del área médica y del área de deportes que están acompañándonos en esta buena charla con los profesionistas del deporte, con los doctores. Y sí, Toño, como tú lo comentas, es por eso que hoy se dio la preocupación de parte de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes en coordinación con el área de deportes, de poder enfocar, encaminar y orientar este tipo de protocolos deportivos y que puedan ser utilizados de la manera correcta en los complejos deportivos, no nomás internos en la empresa, sino también los externos, ¿verdad? Y tomar en cuenta desde el tipo de actividad física, desde el tipo de instalación, ya sea al aire libre o cerrada, ¿verdad? Así como también respetar lo que son los aforos y los mecanismos que está teniendo el sistema de alerta de salud. Hoy en día eso es fundamental, tener la cooperación con nuestras autoridades de salud. Tenemos un video, Juan Manuel, que han preparado para verlo y que luego podamos platicar sobre él. Claro, de hecho, pues si me permites, Toño, y que le podamos dar inicio al video. Este video pues se hizo con toda la intención de poderlo, de que el documento también, los mecanismos de control puedan tenerlos nuestros afiliados. Vamos a verlo. La lucha durante 85 años por los derechos y el bienestar de nuestros trabajadores es uno de nuestros máximos pilares que nos identifica como un organismo sindical de vanguardia. Y en estos tiempos de emergencia sanitaria, en la Federación Nacional de Sindicatos Independientes no cesamos de trabajar en privilegiar la seguridad y la vida de nuestros agremiados y sus familias. En la fase de nueva normalidad, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, nos encontramos en la búsqueda de reanudar nuestras actividades deportivas y de esparcimiento. Atendiendo a estrategias y mecanismos de control y prevención de contagio, con sustento en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria presentados por la Secretaría de Salud de nuestro país. Para ello, debemos trazar 7 importantes pasos que nos garantizan un regreso seguro y controlado a nuestros entrenamientos, ligas y torneos que se desarrollan en Deportivo Cosmoplus, Recreativo Juárez y diversos complejos empresariales adheridos a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Planeación. Designaremos un comité especial que sea responsable en elaborar un diagnóstico de las instalaciones, evaluar el estado de salud del personal y supervisar la logística, operación y control de los lineamientos y protocolos. Promoción de la salud. Definimos las siguientes medidas básicas para prevenir el contagio. Lávate las manos. Cubre boca y nariz. No escupas. No te toques la cara. Limpia y desinfecta objetos y superficies. Mantén una sana distancia. Protección de la salud. También seleccionamos acciones y mecanismos para garantizar la seguridad sanitaria en instalaciones, áreas administrativas y de oficina. Usa siempre cubrebocas. Coloca tapete desinfectante en accesos. Mide la temperatura a distancia. Coloca gel desinfectante en accesos y salidas. Establece protocolos constantes de limpieza e higiene en objetos y superficies. Coloca señalética que facilite el distanciamiento. Retira la basura cada 2 horas. Información y capacitación. Es importante que nos mantengamos informados con actualización diaria de la contingencia y colocar infografías visibles con datos básicos y acciones que debemos realizar dentro de las instalaciones deportivas. Además, es indispensable capacitarnos con el curso
todo sobre la prevención del COVID-19 que imparte el IMSS, tal como nuestro personal de deportes y colaboradores directos lo han realizado. Políticas temporales. Nos esforzamos para establecer mecanismos que reduzcan al máximo los niveles de contagio durante las actividades deportivas y de esparcimiento. Por ejemplo, facilita una capacitación especial sobre el COVID-19 al cuerpo arbitral y a capitanes de los equipos. Asigna un área para realizar charlas técnicas previas al partido. Elimina el medio tiempo. Implementar la tarjeta verde, la cual expulsa al jugador infractor durante 5 minutos por escupir, festejar un gol o promover el no cumplimiento de las nuevas reglas. Programa rol de juegos con horarios escalonados. Sustituye el tiro de esquina con un saque de medio campo con el pie. Modifica el saque de banda para que se realice con el pie. Asesoría y acompañamiento. Una vez establecidos y aplicados estos procesos, entregaremos una carta compromiso expedida por las autoridades sanitarias, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud Estatal y Municipal, en la que además tendremos la asesoría para garantizar la correcta aplicación del protocolo para reabrir nuestras instalaciones deportivas con la seguridad y el control sanitario que nuestros agremiados merecen. Cumplimiento de autoevaluación. Los documentos clasificados por áreas y actividades nos ayudarán a evaluar los lineamientos y mecanismos establecidos, los cuales sintetizan los protocolos de seguridad sanitaria que se deben llevar a cabo para tener un sano y seguro retorno a las instalaciones. Solo con la correcta implementación de las medidas mencionadas podemos avanzar y conseguir una reapertura exitosa. Bueno, pues muy interesante, muy completo el video. Antes de continuar contigo, Juan Manuel, le quiero dar la bienvenida al panel al doctor Eduardo Puente Rodríguez, experto en salud pública y salud laboral. Doctor, bienvenido, gracias. Y agradecerle a David Alejandro Puente, presidente del Colegio de Profesionistas de la Cultura Física y Deporte, que estuvo con nosotros a lo largo de los primeros minutos. Juan Manuel, ¿qué podemos agregar? Y contéstanos la pregunta de los 64,000. ¿Cuándo vamos a volver a jugar fútbol y los demás deportes? Ya se puede decir cuándo, ¿para dónde vamos? Ok, Toño, pues como ya lo vimos ahí, la importancia que se le está dando a la prevención, a los mecanismos preventivos de contagio, ¿verdad? Del COVID. Y sí, Toño, ahorita estamos en la etapa media, ¿verdad? Con estos definiendo protocolos y autorizados en poder dar el siguiente paso, que es la reanudación oficial de las ligas. También estamos haciendo lo que son los juegos o pruebas pilotos de cómo se están comportando estos protocolos. Digo, no nomás es de lanzarlos y exponer a los deportistas, y más si son que tengan afectación en el área laboral. Entonces es todo un proceso hasta de investigación. Estamos involucrando la parte médica acá con el doctor Edgar Arriaga y también Eduardo Puente. Entonces una vez que tengamos los indicadores que nos den la certeza, ¿verdad?, de poder hacer las cosas como se deben de hacer y no exponer a los trabajadores, es donde le podamos a poder dar el siguiente paso. Ahorita pues ya dimos uno muy importante, que son las pruebas piloto. Ya hay actividad, ya está la pausa activa en algunas empresas, ¿verdad? Entonces es así como se está realizando y se está manejando aquí internamente en la federación, Toño. Todo esto que vimos en el video se está comunicando y haciendo llegar a las empresas, porque para cumplir con un protocolo lo primordial es conocerlo. Entonces la idea es permear a toda la gente involucrada, que conozca bien los protocolos, que se familiarice con ellos para poderlos poner en práctica.
Sí, así es, Toño. De hecho, aprovecho este espacio para invitar también a las empresas que aún no lo han hecho. Ayer platicaba yo con un gerente de recursos humanos y coincidíamos en que tenemos la responsabilidad y ellos tienen el derecho sobre nosotros de poder promover este tipo de actividades deportivas de una manera segura. Me comentaba que ellos tienen mucha preocupación en el aspecto de que las empresas manejan protocolos muy seguros, tienen los suficientes filtros para poder que la empresa sea productiva internamente. La preocupación que me decía, y es por eso de la importancia de poderle dar un esparcimiento donde el trabajador vaya a la empresa, termine su jornada laboral, que son jornadas actualmente de 8 hasta 10 horas o a veces hasta más, y pueda tener un momento de recreación y poder llegar a su casa sin necesidad de tomar camión, de salirse a algún espacio deportivo donde en realidad no existan los protocolos o que tengan un mayor riesgo, Toño. Entonces esa parte pues hablaría mucho de las empresas que cuiden ahora sí de manera integral al trabajador, ¿verdad? Entonces ahí se completaría, yo pienso que también el ciclo, no nomás interno de la empresa, sino desde el aspecto de esparcimiento al trabajador, poderlo llevar relajado ya que llega a su casa, pero de una manera segura. Doctor Eduardo, bienvenido al panel. Nos hemos estado cuestionando una serie de cosas a lo largo de esta mañana y le reitero algunas de las preguntas. ¿Estamos en condiciones de reactivarnos en términos del tema de hoy, que es la actividad deportiva? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo yo que, como lo han comentado mis compañeros panelistas, es un proceso que es paulatino y lógicamente tomando las mejores decisiones de acuerdo a los indicadores que tengamos. ¿Cuáles indicadores son estos? Pues los indicadores del comportamiento de la salud, ¿verdad?, de la población respecto a la enfermedad. Como lo estamos viendo, tuvimos un despegue alto, un pico muy alto, y ahorita vemos una caída rápida de la enfermedad, pues eso es favorable para esto, y yo creo que ese es el indicador que nos puede guiar para poder tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, sobre el inicio de las actividades. ¿Qué fue lo que provocó ese descenso del pico? Yo creo que hay varios factores y algunos no explicables todavía, ¿verdad? Podríamos decir que la gente, al ver la gravedad del pico, empezó a tomar actitudes o acciones o conductas, ¿verdad?, para poder evitar más la exposición. Entonces yo creo que ese es el principal factor, ¿verdad?, que la gente evitó más exposición, se mantuvo en su casa, la gente se cuidó más, respetó los procedimientos básicos de bioseguridad, que son los que ya conocemos y nos repiten todos los días. Entonces yo creo que el apego a esos procedimientos son lo que causó la disminución. Lógicamente, el que hemos visto que mucha gente es asintomática, tenemos mucha gente asintomática, y lógicamente pues esa persona es menos probable que se vuelva a infectar con el virus. Realmente el comportamiento es muy atípico de ese descenso brusco, ¿verdad? Y se están buscando las razones, porque es un comportamiento no de México, no de Monterrey, sino es un comportamiento mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que a lo largo de los próximos meses nos podrán dar una explicación realmente por qué ese comportamiento, esa disminución tan brusca de la enfermedad. Doctor Arriaga, con lo que decía Juan Manuel hace un momento, si las empresas están estableciendo protocolos para que los empleados puedan hacer sus labores de manera segura, y aprovechando esos protocolos incorporamos ahí en esas instalaciones las actividades deportivas, podríamos estar aprovechando el filtro, digamos, que se sigue cotidianamente para que en ese entorno más seguro se pueda empezar a practicar el deporte antes de abrir el abanico a, como decía Juan Manuel, instalaciones, traslados, viajes, encontrarte con otras personas. Es decir, ya estoy en una semiburbuja que mi empresa me provee, ahí puedo hacer deporte más seguro. Uno de los
grandes beneficios que se tiene con las empresas es que ellos ven la necesidad de los espacios, y los espacios abiertos decíamos que es la principal opción que tenemos hoy en día para empezar a desarrollar la actividad física. Ahí sí ya no le podemos empezar a tener miedo, pero también decíamos que dentro de los protocolos que se están siguiendo se habla acerca de establecer a los grupos vulnerables. Entonces hay que ver muy bien una gran responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud y las empresas en relación a hacer una buena evaluación de la gente a la que vamos a permitirle empezar a desarrollar algunas actividades. Decías tú, ¿cuándo van a empezar a jugar fútbol? Bueno, primero yo diría, vamos a ver primero cómo están en las condiciones estas personas que van a empezar a realizar actividad física, porque hay que estar claros que muchos de ellos o ya pasaron por la enfermedad, o aunque no hayan pasado por la enfermedad, son sujetos que están teniendo todavía problemas de sobrepeso. Tenemos pacientes que son diabéticos, tenemos personas que son hipertensas y se convierten en un grupo vulnerable muy importante. Nosotros como profesionales y como empresa tenemos que tener claro, determinar esos factores de riesgo a través de una evaluación básica, un buen certificado de salud que no representa nada más como algunas veces pasa de ir y de pesarte y medirte. No, va más allá. Hay que pedir un electrocardiograma de reposo a ese paciente, hay que pedirle unos laboratorios para que realmente se cumpla con un buen chequeo médico que nos permita ver que están en las condiciones para que entonces si nosotros podamos guiarlos hacia cuál es la mejor tarea que pueden empezar a desarrollar. Claro que pueden empezar a caminar, claro que pueden hacer un poquito de ejercicio de fuerza, pero ya cuando piense el paciente empezar a realizar algún tipo de deporte ya con sus características competitivas, es muy importante ver en el estado físico que se encuentra en este momento ese deportista. Además, Roel, otro aspecto es el entorno familiar, porque esto es al final un tema de probabilidades y de riesgos. No es lo mismo el que vive con sus papás de una edad avanzada a el que vive con una pareja de su misma edad. El riesgo lo tenemos todos, pero insisto, en el tema de las probabilidades también el entorno familiar hay que considerarlo, porque el que sale a la calle, por más medidas que se tomen, pues siempre conlleva un factor de riesgo. Sí, definitivamente, Toño. Pues obviamente es el entorno que tengan, lo que vivan diariamente, si se están exponiendo o saliendo mucho de casa, inclusive en su propia casa, si reciben muchas visitas, pues ahí hay un mayor riesgo de contagio. Yo coincido mucho con el doctor, lo que comenta de un certificado médico antes de regresar a la actividad, pero sobre todo me llamó mucho la atención el comentario con los que ya tuvieron COVID, porque pues todos sabemos que deja afectaciones o secuelas. Entonces aquí estamos confiados a que si yo antes jugaba, pues yo puedo regresar a jugar mañana, y no es así, no es verdad. O sea, tenemos que someternos a este estudio médico para que me digan en qué condiciones estoy, sobre todo si tuve COVID, para saber qué afectaciones o secuelas me dejó, además de del entorno familiar y social que tenga el trabajador. Tocayo, en el tema de los eventos y los deportes organizados, pues en el área profesional pues vemos las pruebas cada semana o cada 15 días, es una cuestión complicada que lo podamos bajar al deporte amateur. ¿Cuáles serían las medidas más específicas de control para pensar en una carrera o en un evento donde involucremos a muchas personas y que ese filtro pueda ser lo más seguro dentro de las posibilidades? Claro, digo, el riesgo existe, ¿no? El riesgo existe y habrá que, y repito, poder aprender a vivir con él. Pero bien lo decían nuestros compañeros, todo va a depender de uno. Uno que tanto se quiere cuidar, uno que tanto quiere a su familia, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una serie de protocolos distintos. Obviamente para cada deporte, cada actividad se evalúa diferente. Sin embargo, yo creo que en el tema futbolístico, en el amateur, digamos, en esta empresa privada que estamos nosotros, buscamos que exista una carta responsiva, ¿sí? Y ahí apelamos a la buena voluntad de los jugadores y del capitán para que nos indique si ha tenido o no ha tenido una situación, ¿no? Creo que es una carta responsiva, son unas pequeñas preguntas que tenemos que hacer para poder aceptarlos. Si no, no se acepta, pero le digo, apelamos a la buena voluntad de la gente, no es algo científico que sería lo ideal. Creo que en el tema de las empresas, bien lo decían, esa burbuja que manejan sería lo ideal, ¿no?
sería una parte ideal eso, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viviendo es eso, hacer ese filtro. Llegan y hacemos una pregunta si ha tenido síntomas. Muchas infografías que tenemos es, si tú tienes síntomas, por favor, no asistas a tu partido. Si no llegase a pasar, porque tenemos una temperatura límite de 37.5, si no llegase a pasar, lo ponemos en un lugar a un lado. También es una parte importante, no podemos discriminar a gente que ya tiene o que ha tenido, ¿no? Entonces, esa es una parte que nos han manejado. Entonces, hacemos una segunda toma a los 5 minutos, ¿sí? Una segunda toma de temperatura, porque en ocasiones, literalmente, vienen corriendo, vienen en la moto, vienen en el carro, vienen en la bici, en el camión, algo o típico, ¿no? Va llegando a la hora del juego y corre y, no sé, los expertos podrán decir que puede tener alguna situación. Entonces, damos esa buena voluntad, que adentro estén jugando con cubrebocas. Digo, es algo que los médicos tendrán en esa situación, pero yo les digo a los muchachos, digo, seamos conscientes. Si esto nos permite jugar, hagámoslo. Nadie te dice que no bajes tú de repente cubrebocas y tomes aire, ¿no? O lo hagas de la manera correcta, pero es una manera que nos permite al menos practicar el deporte y venir de menos a más. Ahorita se corría una idea que se viene a la mente. Es correcto, no vamos a jugar como jugábamos antes, los 50 minutos que jugábamos antes, en el caso que tenemos 22. Entonces pueden adecuar también esa reglamentación para poderlo hacer. Doctor. Mira, quisiera aportar algo con respecto al cubrebocas, ¿no? Mucho se ha dicho con el miedo de los que hacen actividad física si va a influir o no en situaciones de rendimiento. Hoy se sabe que tenemos claro que a niveles de deportistas de elite o deportistas que verdaderamente es su profesión, en ellos definitivamente sí va a influir un poquito, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando acá de la persona que realiza una actividad física recreativa, una actividad física amateur, no influye en ningún aspecto, en rendimiento, en salud, en algunos factores que vayan a condicionarte enfermedad, para nada. Yo vuelvo a recalcar, tiene que convertirse en un hábito para poder empezar a realizar actividad física, ¿no? Hoy se recomienda mucho el cubrebocas como el que trae hoy en día Roel, que es el de triple capa, el quirúrgico, que la verdad se vuelve muy accesible. Se han hecho pruebas con respecto al trabajo con ese tipo de cubrebocas y no pasa nada en el deportista. Es un hábito que se tiene que generar. La gran mayoría de las respuestas de las personas cuando utilizan el cubrebocas es que me molesta, es que no puedo respirar bien, pero no pasa por ahí. Yo creo que tiene que volverse un hábito y volverse un implemento deportivo de aquí a que retomamos la situación de que la pandemia baje en base a lo que tiene que ver con la inmunización en rebaño, lo de las vacunas, lo de un buen medicamento, todo lo que está todavía en juego, que está en el aire. Definitivamente ahorita lo que tenemos que apegarnos es al hecho de utilizar algunos implementos que nos beneficien en base a lo que ya vemos, ¿no? Que está comprobado, Doc. Doctor Eduardo Puente, a manera de cierre, ¿cuáles serían tus conclusiones del tema que nos tiene hoy aquí? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos en el ámbito deportivo de poder volvernos a integrar? Bueno, mira, Toño, yo creo que esta pandemia nos ha traído a demostrar la falta de cultura que tenemos en el cuidado de la salud, ¿verdad? Y por lo cual ahora aplicamos protocolos de bioseguridad, que esto tiene desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado se iniciaron los protocolos de bioseguridad y es un proceso de cultura. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto es parte ya de nuestros comportamientos y acciones normales, ¿verdad? No es vamos a regresar, no vamos a regresar a nuestra normalidad, ¿verdad? Esta es una pandemia que nos demostró cuán vulnerables somos, ¿verdad? Y que es muy probable que esto se siga repitiendo en el futuro. Entonces tendremos que cambiar nuestra cultura, nuestro comportamiento, adaptarnos y, como estamos viendo en el deporte, hacerlo de acuerdo a lo que nosotros veamos del comportamiento de nuestros indicadores. Las empresas tienen sus protocolos de bioseguridad desde hace mucho tiempo, se han mejorado, se han ampliado y se van a seguir mejorando y se van a seguir ampliando. Los protocolos de vacunación nos protegen parcialmente hasta ahorita, hay que adaptarlos, hay que cambiar los comportamientos, la cultura, que yo creo que es el principal.
cultura en la salud, cultura en el deporte y cultura en nuestra vida cotidiana. Doctor, muchas gracias por tu participación esta mañana, muy amable. Doctor, igualmente, ¿cuál sería tu conclusión, tu mensaje final de todo lo que hemos platicado hoy? Recalcar que la actividad física es un elemento fundamental para poder llevar mejor el problema de la pandemia. Definitivamente tener claro que somos un país, que no se nos olvide, que es el segundo lugar con problemas de obesidad. Es por eso que urge que la gente se empiece a mover todavía más. Y hoy se están haciendo muchas tareas en base a los protocolos, pero hacer conciencia que depende de cada persona, de lo que comenta el doc, de la cultura que ya debíamos de tener. Dicen nueva normalidad, no es nueva normalidad, es simplemente lo que tendríamos que haber hecho antes. Lo que tendríamos que haber hecho antes de que se habla de comer bien, que se habla de hacer actividad física, que te tienes que lavar las manos, son hábitos que siempre han estado ahí, pero que desgraciadamente no les prestábamos atención. Entonces hoy es el momento de verlo, que no tenemos opción, que se tiene que empezar a realizar. Muchas gracias al doctor Edgar Arriaga, y ahora vamos contigo, Roel Ayala. ¿Cuál sería tu conclusión de los temas que hemos platicado hoy? Sí, mira, Toño, pues yo creo que hay que seguirnos cuidando, pero sin tener miedo. Aquí cuidarnos es seguir con las mismas medidas de precaución y practicar actividad física. Ya lo comentaron los doctores, pues es el mejor, ahorita el mejor escudo que tenemos contra el COVID, es la actividad física. Entonces vamos a retomarla poco a poco con los protocolos. En los espacios al aire libre obviamente es mucho más seguro, tal vez no haya protocolos, pero nosotros mismos debemos de hacerlos y cuidarnos, llevar nuestro gel, nuestro cubrebocas, mantener la sana distancia. Puedo salir a caminar o practicar alguna actividad en el parque, en la plaza, que no va a estar el filtro como en la empresa, como lo decíamos hace un momento, pero yo mismo sé qué debo hacer, que dependa de mí el cuidado, sin tener miedo, para poder activarnos más rápido y poder regresar a la normalidad. Finalmente, las probabilidades ahí están, pero el hacer lo que debo de hacer las reduce de manera importante, de manera considerable. Muchas gracias, Roel. Antonio Arenas, ¿a dónde vamos? La organización de eventos, la coordinación de actividades deportivas masivas, ¿qué ves y qué concluyes de lo que hemos platicado hoy? ¿A dónde vamos? Vamos a hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que cada quien ser responsable del desarrollo o deporte que vaya a utilizar. Eso le va a generar confianza a la gente y va a empezar a volver a las actividades, ¿no? Eso es lo que considero que debe de ser, y sin duda alguna esto debe de ser un proceso sistemático, ¿sí? Con una metodología importante, y sobre todo ser pacientes, porque será progresivo. Esa será la forma que estaremos volviendo poco a poco, generando esa confianza a la gente. Muchas gracias, gracias tocayo. Juan Manuel Niño, ¿qué mensaje le damos para cerrar a toda la gran comunidad de la federación que está pendiente de este evento y que está con la gran expectativa de que las actividades deportivas se reintegren? Pues primero que nada agradecer a toda la gran familia que es del deporte que nos une, ya sea médicos, entrenadores, trabajadores, empresas y todas sus familias que dependen de ello. A dar un fuerte agradecimiento, y pues es reforzar creo que hay un propósito en común, ¿verdad? Que el deporte y la actividad física sea la principal fuente de salud de todos, pero llevando las cosas de la manera correcta y adecuada para que se puedan lograr y impactar de manera positiva en todas las familias. Excelente, pues muchas gracias. Ha sido una mañana muy productiva, muy ilustrativa desde la óptica muy particular de la actividad que ustedes desempeñan en el ámbito médico y en el ámbito relacionado con el deporte, y creo que la gente que nos está viendo también coincidirá conmigo en esto. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que han estado conectadas y pendientes de esta transmisión, y por esta vía y por las vías a través de los canales oficiales de sus empresas estarán recibiendo información no solo acerca de los protocolos que ya se han anunciado, sino de cómo de manera gradual, como ya se ha expuesto aquí, se podrán ir reiniciando algunas actividades hasta que volvamos en la medida de lo posible a el 100% de los eventos deportivos que tradicionalmente tiene preparados para ustedes la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Gracias a todos, buen día, a cuidarse mucho y nos vemos pronto.